la estructura de las dos cámaras también están adaptadas para cumplir estas funciones. Fíjense la masa muscular de las aurículas, es pequeña, ¿no? Apenas una masa muscular muy delgada. En cambio, fíjense la masa muscular del ventrículo, es un músculo muy desarrollado, potente, ¿no? El ventrículo. Bien, ahora, el corazón está formado en realidad por tres tipos de músculo cardíaco. Un músculo cardíaco auricular, entonces este músculo que forma las dos aurículas, un músculo cardíaco ventricular, este músculo que forma los dos ventrículos, y un músculo cardíaco, que más que nada que un músculo, digamos, son fibras musculares especializadas de excitación y conducción. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fibras se despolarizan espontáneamente y generan un potencial de acción. Ese potencial de acción que se genera en estas fibras es conducido luego a lo largo del corazón por un sistema de conducción que empieza en el nódulo sinusal, se continúa por las vías internodales, llega al nódulo auriculoventricular, del nódulo auriculoventricular atraviesa el tabique auriculoventricular y llega al ventrículo. En el ventrículo están tanto la rama derecha como la rama izquierda del haz de His y termina este sistema en las fibras de Purkinje. Ahora, vean, voy a hacer aquí un esquema. Los indicadores funcionan. Sí. Vean. Este es el corazón. Podemos observar que hay un músculo ventricular o auricular, un músculo cardíaco auricular, que forma las aurículas. Y hay otro músculo ventricular que forma los ventrículos. No están unidos estos dos músculos, están separados, son dos músculos independientes. Aunque el corazón es un músculo cardíaco, fíjense, hay dos. Estos dos músculos cardíacos están separados por una estructura fibrosa, que es el tabique auriculoventricular. Esto es esencial, ¿sí? Porque cuando se despolariza la aurícula, solo se despolariza la aurícula, el ventrículo no se despolariza. La aurícula se despolariza y se contrae. Una vez que pasa la sangre al ventrículo, recién se despolariza el ventrículo y luego se va a contraer el ventrículo. Entonces son dos músculos que funcionan de manera independiente, pero perfectamente coordinada entre los dos, ¿no? Primero entonces se despolariza la aurícula, se contrae la aurícula, pasa la sangre al ventrículo, entonces cuando el ventrículo está lleno, recién llega el potencial de acción. ¿Y cómo llega el potencial de acción? Por este sistema de conducción que empieza aquí en la aurícula derecha, en el nódulo sinusal, las vías internodales, ¿no? Llega al nódulo auriculoventricular. Este nódulo envía un haz penetrante que atraviesa el tabique, fíjense, como un cable atraviesa una pared, y una vez que está ya en el ventrículo, este haz se divide en dos. Uno se va hacia la derecha, para el ventrículo derecho, otro a la izquierda, para el ventrículo izquierdo, y termina en unas ramificaciones, ¿no? Que se, digamos, propagan por la musculatura del ventrículo. Estas ramificaciones se conocen como fibras de Purkinje. Esta disposición, entonces, el músculo cardíaco es esencial para que las dos cámaras puedan cumplir con su función.
función. ¿Ven? Mientras los ventrículos se están contrayendo, estas cámaras están relajadas, están cumpliendo con su función de bombas de sedado, están recibiendo la sangre que viene de las venas, se están llenando. Termina de contraerse el ventrículo está vacío y estas cámaras ya están llenas. Entonces, una vez que el ventrículo está vacío y estas están llenas, se abren las válvulas. Aquí hay unas válvulas, las válvulas auriculoventriculares que comunican estas dos cámaras. Entonces, recién pasa la sangre que se ha reunido aquí hacia el ventrículo. Cuando el ventrículo está lleno, este se contrae y ahí está hacia las arterias, ¿no? Ahora, siempre, entonces, el ventrículo se va a contraer después de la orina. Generalmente, en un tiempo de 0,16 segundos después, se va a contraer el ventrículo después de la aurícula. Eso lo vamos a ver con detalle en un momento. Bien, ahora, ¿qué característica tiene el músculo cardíaco? El músculo cardíaco, al igual que el músculo liso, está formado por una, digamos, red de fibras musculares. Por eso se dice que es un retículo. Forma una red. Y cada una de las fibras está comunicada mediante uniones desmosómicas, uniones en hendidura, con las otras fibras. Esta disposición, el retículo del músculo cardíaco es esencial, porque cuando se despolariza una fibra, todas se despolarizan al mismo tiempo, porque a través de estas uniones en hendidura, a través de estas conexiones que hay entre las diferentes fibras, atraviesan los iones, ¿no? Despolarizando todo el músculo, digamos, de manera uniforme. En eso, entonces, el músculo cardíaco se parece al músculo liso. Pero después, en cuanto a la organización ya de cada una de las fibras, el músculo cardíaco es muy parecido al músculo esquelético. ¿Verdad? El músculo cardíaco también tiene actina y miosina. También la actina y la miosina entonces están dispuestas en sarcómeros, ¿no? Hay unos discos Z, entonces tenemos las actinas, ¿no? Y las miosinas, con sus cabezas, sus puentes cruzados, exactamente igual que en el músculo esquelético. También aquí va a existir entonces el complejo troponina-tropomiosina que va a activar la contracción. Es muy parecido en esto al músculo esquelético, ¿ya? En cambio, ¿qué tiene del músculo liso? Que el músculo cardíaco está dispuesto en retículo, exactamente igual que el músculo liso, ¿no? Entonces diríamos que tiene unas características del uno y del otro. Debido a esta disposición en el retículo, entonces el músculo cardíaco funciona como sincipio, ¿no? Sincipio, lo mismo también que el músculo liso. Esta disposición sincitial, a través de los discos intercalados, de las uniones en hendidura, permite entonces que los iones circulen libremente por el músculo cardíaco. Recuerden esa característica. Aquí tenemos la disposición del retículo. Una fibra, otra fibra que se unen, ¿no? Fíjense. Entonces los iones pueden atravesar fácilmente de una fibra a otra a través de estos discos intercalados de uniones en hendidura. Bien. Entonces, el corazón está formado por dos sincicios, el sincipio auricular y el sincipio ventricular. Ya hemos visto, estos dos sincicios no están, no tienen conexión, porque si tuvieran conexión,
Cuando se despolariza la aurícula, inmediatamente se despolarizaría también el ventrículo y los dos se despolarizarían al mismo tiempo. Y como consecuencia de eso, ¿qué sucedería? Que las dos se contraerían al mismo tiempo. Entonces, ¿a dónde iría la sangre? ¿Al ventrículo, a la aurícula? Sería una locura, ¿no? Entonces, primero se tiene que despolarizar y contraer la aurícula y después despolarizar y contraer el ventrículo, ¿no? Esto es, y cómo llega entonces el potencial de acción a los dos sitios. Una vez que se genera el potencial de acción en el nódulo sinusal tiene una disposición, es decir, unas extensiones, ¿no?, de sus fibras que hacen que penetre ya en el espesor del músculo auricular. Entonces, como están interconectados también el nódulo sinusal con la aurícula, no bien se despolariza el nódulo sinusal, inmediatamente se despolariza la aurícula entera, pero no el ventrículo. Esta despolarización del nódulo sinusal también envía entonces estímulos por las tres vías internodales, la anterior, la media y la posterior, hasta el nódulo auriculoventricular. Este nódulo se despolariza, pero aquí el estímulo se frena, porque aquí hay menos uniones desmosórnicas, menos uniones en hendidura. Va a tardar, se va a quedar a descansar si quieren el estímulo un ratito ahí, ¿no? 0,09 segundos se va a tardar en descanso, se va a parar el estímulo. Luego va a avanzar hacia el tabique, va a atravesar el tabique y 0,16 segundos después de que se ha despolarizado el nódulo sinusal, recién el estímulo llega al ventrículo y entonces el ventrículo se despolariza y se contrae. Bien, entonces son características que podemos ir viendo. Ahora, ¿cómo son los potenciales de acción en el músculo cardíaco? Ya hemos hablado, cuando hemos visto los potenciales de acción en general, ¿no?, de los diferentes tipos de potenciales de acción, y hemos visto que el potencial de acción en el músculo cardíaco tiene una característica. Además, tiene un reposo, como todos los potenciales de acción, tiene una fase de despolarización, ¿no? Tiene otra fase de meseta y la fase de repolarización. Entonces, ven, el potencial de acción del músculo ventricular es diferente al del músculo esquelético, diferente al del músculo liso, excepto al del útero, que es parecido al potencial de acción del músculo cardíaco. Pero después, el resto de los músculos lisos tienen potenciales de acción diferentes, ¿no? Y qué decir del músculo esquelético, que solo tiene la despolarización y la repolarización. Bien, ahora, si observamos el potencial de membrana en reposo del músculo cardíaco, podemos observar que está en menos 85 milivoltios. Es bastante negativo, ¿no? Menos 85 milivoltios. Y cuando se despolariza este potencial de acción en fracción de milisegundos, puede llegar hasta más 20 milivoltios. En total, entonces, la amplitud del potencial de acción va a ser de 105 milivoltios. Desde menos 85 hasta más 20, tenemos 105 milivoltios. Una vez que llega el potencial a más 20, empieza a dibujarse la meseta. Una vez que la meseta termina de dibujarse, esta meseta dura entre 0,2 y 0,3 segundos. En la aurícula dura entre 0,2 aproximadamente segundos y en el ventrículo hasta 0,3 segundos, ¿no? Entonces, bueno, ya no es el potencial de acción que dura
milisegundos, 2, 3 milisegundos como en el músculo esquelético, sino aquí cuánto tiempo va a durar, mucho más, hasta 0,2, 0,3 segundos. Y luego va a sobrevenir la repolarización. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos bioquímicos moleculares que se dan durante estos mecanismos? Durante el reposo, entonces, no hay circulación de iones, ¿no? A través de la membrana. Cuando llega un potencial de acción, entonces, proveniente del nódulo sinusal a través de las vías internodales y excita al músculo cardíaco, inmediatamente se abren canales de sodio. La apertura de estos canales de sodio forma produce la despolarización. Los canales de sodio entonces permanecen abiertos hasta más 20 milivoltios. Cuando se llega a más 20 milivoltios, estos canales de sodio se cierran y se abren dos tipos de canales. Unos canales de potasio y otros de calcio, canales lentos de sodio y calcio. Fíjense, los de potasio, como el potasio sale a gran velocidad, producen una ligera repolarización. Podemos observar entonces aquí que ha disminuido el potencial de acción. Ya no está en más 20, ha bajado el potencial. Esto significa, este punto de aquí, significa que se han abierto los canales de potasio y está saliendo el potasio a gran velocidad y se están repolarizando. Pero también se han abierto canales lentos de calcio. Estos canales lentos de calcio tardan un poco en abrirse, pero una vez que se han abierto, permiten el ingreso del calcio de manera sostenida y por un tiempo largo, por un periodo de tiempo largo. Entonces, ese voltaje que genera el calcio en el interior, ya una vez que ha entrado, hace que nuevamente se cierren estos canales de potasio. Por eso estos canales de potasio, vamos a decir que son canales momentáneos de potasio. Producen una repolarización momentánea. Se cierran los canales de potasio, permanecen abiertos los canales de calcio hasta que 0,2 o 0,3 segundos después se cierran los canales de calcio. Termina entonces la meseta, porque esta parte que se está dibujando aquí se conoce como meseta. Termina la meseta cuando se cierran los canales de calcio y los canales de potasio ahí se abren totalmente, ¿sí? Y sobreviene la repolarización hasta el reposo. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es el mecanismo del nódulo o del músculo ventricular, ¿no? Bien, entonces tenemos diferentes tipos de canales, de corrientes, de flujo de iones que van a haber aquí, ¿no? La despolarización, la apertura de los canales de sodio. Luego vamos a tener esta primera repolarización momentánea por la apertura de los canales momentáneamente permeables de potasio, pero como ya están abiertos los de calcio, estos canales lentos de calcio, por los que el calcio ingresa lentamente, pero de manera sostenida y por un periodo largo. Entonces estos canales hacen que se mantenga el potencial de acción. El calcio es un ion positivo, despolariza también al músculo cardíaco. Entonces se mantiene, vean, la despolarización durante la meseta y cuando se cierran los canales de calcio, deja de haber flujo de iones calcio al interior del músculo cardíaco y se van a abrir los canales de potasio, ¿no? Otra corriente eléctrica que se va a generar. Recuerden bien todas estas estos eventos eléctricos que se dan en la célula, porque esto va a servirles para no solamente comprender el
funcionamiento del ciclo cardíaco, sino para ver el electrocardiograma, después qué sucede cuando se altera la producción eléctrica, cuando hay alteraciones de la generación y conducción eléctrica en el corazón, se presentan arritmias, patologías por esta causa, e incluso van a saber, si conocen bien todos estos procesos, cómo actúan los fármacos antiarrítmicos aquí, ¿no? Para restaurar estas corrientes eléctricas que están alteradas cuando hay una arritmia, ¿no? Bien, entonces es importante ir conociendo estos aspectos. Bien, entonces aquí tenemos el potencial de acción. Ahora, ¿cuál es la velocidad de conducción del estímulo eléctrico, del potencial de acción en el músculo cardíaco? Las fibras musculares del corazón, tanto de la aurícula y el ventrículo, son capaces de conducir el estímulo eléctrico a una velocidad de entre 0,3 y 0,5 metros por segundo, ¿no? Es una velocidad importante, tomando en cuenta el tamaño del corazón, ¿no? Mañana, cuando vayamos a la próxima clase, cuando ya veamos las velocidades y los tiempos del estímulo eléctrico, van a ver que estos tiempos son muy pequeños, ¿no? En la progresión del estímulo. Ahora, las fibras musculares especializadas, en cambio, ¿no? Las vías internodales, las fibras de Purkinje, son estructuras que van a permitir un flujo mucho más rápido de los iones, es decir, entonces una velocidad mayor de conducción del estímulo eléctrico, ¿verdad? Estas fibras especializadas pueden conducir el estímulo eléctrico, en especial las fibras de Purkinje, hasta 4 metros por segundo. Eso quiere decir que más de 8 veces, 10 veces más rápido que el propio músculo cardíaco, ¿no? Es conducido el estímulo por estas vías, por las vías internodales, por las fibras de Purkinje, por la rama derecha, izquierda y las de His. Bien, ahora, en el músculo cardíaco también tenemos lo que se conoce como el periodo refractario. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del potencial de acción en los nervios, en el músculo esquelético, nos hemos referido al periodo refractario. ¿Y cuál es el periodo refractario? Todo el periodo que se contempla desde el inicio de la despolarización hasta el final de la repolarización. ¿Qué características tiene el periodo refractario? Que una fibra nerviosa, una fibra muscular, no se va a excitar nuevamente durante el periodo refractario. Entonces, tiene que volver el potencial de acción al reposo. Una vez que esté en el reposo, otra vez se puede producir un nuevo potencial de acción. Pero no puede haber un potencial de acción aquí, a medias, o aquí, o cuando aumentar el potencial de acción que se está desarrollando, ¿no es verdad? Entonces tiene que terminar el potencial de acción para que se genere uno nuevo. Tiene que llegar al reposo, en otras palabras. A este periodo entonces se llama periodo refractario. En el músculo cardíaco va a ocurrir lo mismo, excepto que en la última parte de la repolarización, de la fase de repolarización, aquí, en este pequeño periodo, todo esto sería el periodo refractario, y se cumple. Normalmente el corazón no es reexcitado hasta que termina el periodo, la repolarización, y se genera un nuevo potencial de acción, ¿verdad? Pero en algunos casos, en este
periodo, ¿no?, que puede representar 0,005 segundos o menos, fíjense, este periodo va a ser nuevamente excitado. Entonces, aquí podría generarse un nuevo potencial de acción. Antes de que termine el potencial de acción anterior, podría volverse a excitar. Por eso, a este periodo pequeño que hay aquí, lo vamos a llamar periodo refractario relativo, ¿sí? Y a este otro, de aquí a aquí, periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no se va a volver a excitar aquí en la meseta, ¿sí? Durante la meseta no va a haber un nuevo estímulo. ¿Dónde puede haber un nuevo estímulo? Al terminar la repolarización. En este pequeño espacio de unos 0,005 segundos, ¿no?, al finalizar la repolarización, ahí podría generarse un nuevo estímulo. Ahora, vean, yo he dibujado ahí un potencial de acción mucho más pequeño, ¿no?, porque no ha llegado al reposo del corazón. Este potencial de acción es de un voltaje mucho menor del potencial de acción normal. Este potencial de acción, entonces, ¿qué es lo que va a generar? Que la fibra cardíaca se vuelva a contraer, pero la contracción, fíjense, va a ser muy débil, ¿no? No va a ser efectiva esa contracción y de hecho va a alterar el ciclo cardíaco. A estas condiciones, en corazones que tienen estas anormalidades, se los conoce como extrasístoles, ¿ya? Estas son entonces las extrasístoles, sístoles prematuras que no deberían darse, porque la sístole tiene que terminar y luego seguir un periodo de reposo. Durante ese periodo de reposo en el músculo ventricular, ¿qué va a ocurrir? La diástole, ¿no? Durante todo el periodo del reposo se va a producir la diástole. En el momento en el que se está volviendo a llenar el ventrículo de sangre. Entonces, si este ventrículo necesita una diástole para generar una nueva contracción, entonces, si no logra reunir la suficiente sangre y se produce una nueva despolarización, ¿qué va a bombear este ventrículo? Prácticamente nada de sangre, ¿no? Porque no le ha llegado sangre desde la orina. Una cosa que hay que también entender para comprender mejor esto, o saber para conocer mejor, comprender esto, es que durante la meseta, en este periodo que dura 0,2 a 0,3 segundos, ¿qué ocurre aquí en la meseta? La contracción. ¿Para qué han entrado los iones calcio aquí? Por los canales lentos. Han entrado para que estos iones calcio se unan al complejo troponina-troponiosina y produzcan la contracción. Y fíjense, aquí esta contracción es duradera, dura durante toda la sístole, porque la sístole no es como el parpadeo, ¿no? ¿Vean? El músculo esquelético parpadeamos en fracciones de segundo. Nuestro músculo se contrae y se dilata. La sístole necesita, ¿qué cosa? Eyectar sangre, necesita enviar sangre a la circulación, necesita enviar 70 mililitros de sangre hacia la circulación. Para eso se va contrayendo el corazón durante este tiempo, en el ventrículo 0,3 segundos. Entonces, eso es lo que dura la meseta, ¿sí? Lo que dura todo el potencial de acción. Bien, vamos avanzando. ¿Cómo es el mecanismo de acoplamiento, excitación y contracción en el músculo cardíaco? ¿Cómo es el ciclado entonces de la cabeza de miosina con la actina en el músculo cardíaco? Vayámonos
mejor a este gráfico para entender mejor. Y vean, siempre que hay un potencial de acción que llega hasta el músculo cardíaco, potencial de acción que llega por las vías de conducción, vean, llega al músculo cardíaco el potencial de acción. ¿Y qué es lo que produce? La despolarización. ¿Sí? La despolarización. Esa despolarización, igual que en el músculo esquelético, lo que va a producir es que se abran canales de calcio. ¿Sí? Va a cambiar, va a aumentar el voltaje. Pero ¿qué canales de calcio se abren aquí? Unos canales de calcio que están en los mismos túbulos T, también tiene túbulos T. Estos canales de calcio que permiten el ingreso del calcio desde el líquido extracelular. ¿Recuerdan? En el músculo esquelético no hay estos canales de calcio. ¿Dónde está el calcio en el músculo esquelético? En el retículo sarcoplásmico. Aquí también hay retículo sarcoplásmico, pero mucho más pequeño y tiene menos calcio que el del músculo esquelético. Entonces, lo que primero va a ocurrir es la apertura de estos canales de calcio y el calcio va a entrar al interior del músculo proveniente del líquido extracelular. Una vez que el calcio ingresa a la fibra, va a despolarizar más aún a la fibra, se va a empezar a producir la meseta, ¿y qué va a ocurrir? Se van a abrir estos otros canales de calcio, los canales de calcio del retículo. Y estos canales, este calcio que va a salir del retículo se va a sumar al calcio que viene del líquido extracelular. Pero en realidad el calcio del retículo es bastante, digamos, pobre. Hay poco calcio en el retículo. El principal calcio es el del líquido extracelular. De hecho, si no hubiera el calcio del líquido extracelular, la contracción del músculo cardíaco con el calcio proveniente del retículo sería muy débil, ¿sí? Porque hay poco calcio. El calcio más importante es el que viene desde afuera. Entonces, vean, una vez que el calcio que viene de afuera y el calcio del retículo están ya en el líquido intracelular, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia el complejo troponina-tropomioxina y producen la contracción. Una vez que sean, y la contracción se va a dar igual que en el músculo esquelético. El calcio se va a unir a la troponina, se van a despejar los puntos activos porque la tropomiosina se va a recorrer, la cabeza de miosina entonces va a ser atraída, ¿no es verdad? Por una atracción química por los puntos activos que están en la actina y se van a unir. La cabeza de miosina se va a fosforilar, a hidrolizar al ATP, va a tomar el fósforo de alta energía y se va a producir la contracción. Ahora fíjense, esa contracción va a ser sostenida porque hay muchísimo calcio que va a estar entrando de manera sostenida por un periodo largo. Estos canales están abiertos por mucho rato. No es como los canales del músculo esquelético que se abren y se cierran inmediatamente, ¿no? Sino estos canales están abiertos por mucho tiempo, ¿sí? Se llaman canales lentos de calcio. Una vez que termina la contracción, entonces el calcio se libera y sobreviene la repolarización, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Vean, el potasio abandona la célula vuelve a su carga eléctrica normal y el calcio que entró al líquido extracelular va a volver hacia el retículo sarcoplasmático. Y aquí hay una bomba, una ATPasa de calcio, ¿sí? Esta ATPasa de calcio va a bombear los iones calcio hacia el interior del retículo sarcoplasmático. Pero el calcio que ha venido del exterior va a salir por otro mecanismo. Fíjense, aquí hay una ATPasa, sodio-potasio,
que se activa inmediatamente. Y esta ATPasa intercambia sodio con potasio, ¿no? Ahora, saca sodio, ¿sí?, hacia el exterior y mete potasio. Recuerdan, esta acción en muchas células lo que hace es activar los transportes activos secundarios. Entonces, esta ATPasa, mediante esta acción, activa este otro transporte, a este contratransporte. ¿Ven? Aquí hay un contratransporte. Este contratransporte, ¿qué va a hacer? Va a meter sodio y va a sacar calcio. Este es un cotransporte, perdón, este va a ser un contratransporte, ¿no? Es un transporte activo secundario. ¿Por qué es contratransporte? Porque está metiendo sodio, este sodio que ha sido sacado por la ATPasa, y va a estar metiendo, perdón, sacando calcio, ¿no? Entonces va a entrar el sodio que está en el líquido extracelular para reemplazar a este otro sodio que ha salido por la ATPasa, y en el reemplazo del sodio va a salir el calcio. Este calcio, entonces, que ya está por demás en el líquido intracelular, ha terminado la contracción y tiene que volver a su lugar original, porque ¿desde dónde ha venido este calcio? Desde el líquido extracelular. Entonces tiene que volver a... Ese es el mecanismo de acción en este caso, ¿no? Aquí también tenemos el mismo esquema, otro dibujo, pero fíjense igual. El calcio llega al potencial de acción, el calcio se despolariza la membrana, se abren los canales de calcio, ingresa el calcio, este calcio aumenta la concentración, despolariza más el interior de las células, sale el calcio desde el retículo, todo este calcio se une, se junta y va a ir a producir la contracción. Una vez que termina la contracción, el calcio se libera, parte del calcio vuelve al retículo a través de esta ATPasa y de calcio, y el calcio del exterior a través de este mecanismo de contratransporte, ¿no? Sacamos sodio, metemos, sale el sodio, no, aquí, sodio entre el potasio, queda una gradiente de concentración del sodio, y entonces se activa este mecanismo que restituye a este sodio y saca el calcio, ¿no? Bien. Entonces, esas son las características de este proceso. Quedamos sin. Bien, entonces, ¿cuánto va a durar la contracción? Lo que dura la meseta. ¿Cuánto dura la meseta? 0,2 a 0,3 segundos, ¿no? ¿Ven? La meseta entonces es va a determinar la contracción, porque durante la meseta el calcio está ingresando hacia el interior del músculo, de la célula muscular. Bien, ahora hablaremos del ciclo cardíaco. ¿Qué entendemos por ciclo cardíaco? Se contrae y se relaja. Bien, vamos a decir que el ciclo cardíaco, entonces, primero, son todos los fenómenos cardíacos que se producen desde el inicio de una sístole hasta el inicio de la sístole siguiente. Entonces, diríamos, como dice el concepto, son todos los fenómenos cardíacos. ¿Qué fenómenos cardíacos vamos a encontrar? Fenómenos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, ¿no? Que se producen en el corazón. Desde el inicio o desde el comienzo de una sístole
hasta el comienzo de la sístole siguiente. Y forman un círculo o un ciclo, por eso se llama ciclo cardíaco. ¿Vean? Estos eventos se repiten en el mismo orden, exactamente, ¿no? Entonces, un ciclo cardíaco va a empezar cuando se despolariza el nódulo sinusal. Todos los eventos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sonoros, audibles que vamos a tener, se van a repetir exactamente igual, ¿no? Hasta el inicio del de la próxima despolarización. Se despolariza el nódulo sinusal y otra vez se van a producir todos esos eventos, ¿no? Entonces, cada vez que se genera un potencial de acción de manera espontánea en el nódulo sinusal, se van a poner en marcha todos esos eventos que forman el ciclo cardíaco. Entonces, una vez que se despolariza el nódulo sinusal, ¿y dónde está el nódulo sinusal? Está en la pared superior y posterior, digamos, y lateral de la aurícula derecha, inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Desde ahí, vean, primero viaja el estímulo por las vías internodales, llega al nódulo auriculoventricular, pasa el estímulo hacia el ventrículo, del ventrículo va a dirigirse por las dos ramas del haz de His hacia las fibras de Purkinje y finalmente a la masa ventricular. Durante todo este recorrido, ¿vean? El potencial de acción que se ha iniciado en el nódulo sinusal, ¿qué va a ocurrir? El potencial de acción que se produjo en el nódulo sinusal se propaga hacia la aurícula y se despolariza la aurícula. Mientras tanto está viajando el estímulo hacia el ventrículo, pero todavía no ha llegado al ventrículo. Se ha despolarizado la aurícula y la aurícula después se contrae. Cuando se contrae la aurícula pasa sangre al ventrículo, cambia el volumen, la presión de la aurícula, el volumen, la presión en el ventrículo también van a cambiar con la presencia de la sangre. Hasta ya queda vacía la aurícula y está llegando el estímulo al ventrículo. Avanza el estímulo por el ventrículo, se despolariza el ventrículo, se contrae el ventrículo. ¿Y qué va a hacer el ventrículo al contraerse? Va a enviar sangre a las grandes arterias, ¿no? Una vez que termina la contracción del ventrículo, el ventrículo va a estar vacío, ¿sí? Va a quedar una cantidad de sangre, un volumen pequeño de sangre aquí, como otras presiones, van a cambiar las presiones. Y va a terminar el ciclo y va a empezar otra vez la despolarización del nódulo sinusal. Y exactamente otra vez se van a dar los mismos fenómenos, ¿no? Una vez y otra vez. Entonces, ¿cuándo empieza el ciclo cardíaco? En la quinta semana de vida intrauterina, cuando el nódulo sinusal empieza a crear su primer potencial de acción. Y cuando termina el ciclo cardíaco, el día que nos morimos, deja de funcionar nuestro corazón. Desde entonces, ¿no? Y se producen exactamente los mismos fenómenos, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuánto tiempo dura el ciclo cardíaco? Unos 0,83 segundos aproximadamente, o sea, menos de un segundo. Ni siquiera un segundo se producen todos esos eventos que les he dicho, ¿no? Si calculamos 0,83 en un minuto, 0,83 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuántos ciclos se darán en un minuto?
alrededor de 71, 72. Entonces la frecuencia cardíaca va a ser de aproximadamente 71, 72 por minuto. Ahora, estos valores, estos tiempos, volúmenes, etcétera, de todo lo que vamos a hablar, desde luego que son promedios, ¿no? Puede variar de una persona a otra. Si ustedes se toman, cuando hagamos la práctica de ciclo cardíaco, la práctica de pulso, de frecuencia cardíaca, vamos a ver que cada uno tiene una frecuencia cardíaca diferente, ¿no? Pero están dentro de un parámetro, de una pauta. Estos son promedios, 0,83 por segundo. Ahora, el ciclo cardíaco, como decíamos, incluye muchos fenómenos cardíacos. Ahora, estos fenómenos durante todo el ciclo son diferentes y podríamos hacer una primera división del ciclo cardíaco. Esta división que nos va a definir a un periodo de relajación del músculo cardíaco y a un periodo de contracción. Como es un músculo, tanto la aurícula como el ventrículo, entonces en un momento está relajado y en otro momento está contraído. El periodo de relajación se llama diástole y el periodo de contracción se llama sístole. Entonces, si vemos el ventrículo en un ciclo cardíaco, va a haber una diástole y una sístole. Las dos juntas van a durar 0,83 segundos. Ahora, como vamos a ir viendo a lo largo de este tema, tanto la aurícula como el ventrículo son dos músculos separados. Entonces la aurícula tiene su propio periodo de relajación y su propio periodo de contracción. Entonces tiene su diástole y su sístole, ¿no? El ventrículo tiene su propio periodo de relajación, su diástole y su sístole. Ahora, el periodo de relajación y de contracción, y en especial el periodo de contracción de la aurícula, realmente es muy pequeño, ¿sí? O sea, no influye mucho en o sea, es importante, pero no tiene una influencia determinante en el ciclo cardíaco, ¿sí? Por eso es que vamos a partir de ahora, hablar de diástole y sístole refiriéndonos al ventrículo, ¿sí? Cuando estemos hablando de la diástole y de la sístole, nos vamos a estar refiriendo a la diástole y a la sístole del ventrículo, que es lo que más importa. Porque vamos a ver que en la diástole y la sístole del ventrículo van a estar incluidos las actividades que cumple la aurícula, ¿ya? Entonces no es que la aurícula no tenga sístole y diástole. Mientras el ventrículo esté en sístole, la aurícula ¿en qué va a estar? En diástole. Y mientras el ventrículo esté en diástole, la aurícula va a estar en sístole. Aunque no va a ser tan así. Fíjense, mientras el ventrículo está en diástole, una buena parte de la diástole del ventrículo, la aurícula no va a hacer nada, digamos. Al final de la diástole del ventrículo recién se va a contraer la aurícula. ¿Ya? Vamos a ver estas características. Por eso entonces que siempre que hablemos del ciclo cardíaco, nos estamos refiriendo en particular al funcionamiento del ventrículo. ¿Ya? Y desde luego está implícitos los fenómenos que van a ocurrir en la aurícula. Ahora, si ustedes observan este gráfico representa muy bien al ciclo cardíaco. Aquí, en este gráfico, podemos observar todos esos fenómenos
que se inician cuando empieza un potencial de acción en el nódulo sinusal y que terminan cuando se va a iniciar el próximo potencial de acción. Fíjense, aquí por ejemplo podemos observar en esta gráfica de arriba, si dividimos esta gráfica en una gráfica, dos gráficas, tres gráficas y cuatro gráficas, aquí arriba podemos observar los fenómenos relacionados con las presiones de la sangre. ¿Sí? Estos son presiones. Estas curvas son curvas de presión. Esta es una curva, está punteada de aquí abajo, la curva de presión de la aurícula. Esta curva punteada de aquí arriba es la curva de presión de la arteria aorta. Y esta curva roja, plena, más importante, es la curva de presión en el ventrículo. ¿Sí? La presión que ejerce la sangre. Esta curva azul que vemos aquí ya no tiene que ver con la presión, sino con el volumen, con la cantidad de sangre, ¿sí?, que está en el ventrículo. Esta es la cantidad de sangre que va variando en el ventrículo. Esta curva café que está aquí, este se refiere a todos los fenómenos eléctricos que se producen desde el momento en que se despolariza el nódulo sinusal. Entonces, esta es la curva del registro eléctrico del corazón. Este es el electrocardiograma. Y esta otra curva que vemos aquí, vean, que se dibuja en rojo, nos está indicando los sonidos. Estos son los tonos de sonidos que se producen en el corazón durante el ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, hay diferentes fenómenos entonces que se producen y son fenómenos cardíacos. ¿Entienden, no? ¿Cuáles son los fenómenos? Ya, esos que vamos a estudiar. Por otro lado, vean, hemos dicho que es un ciclo porque estos fenómenos se van dando de manera ordenada y secuencial. Los mismos fenómenos. Y si seguiríamos con esta gráfica, veríamos exactamente los mismos desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Por eso son ciclos, ¿no? Bien, ahora, otra cosa que podemos observar en esta gráfica para irla entendiendo y después estudiarla en detalle, es que esta es una gráfica que está dibujada, o las cuatro gráficas están dibujadas en un eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, si aquí tenemos el eje de las Y's, ¿no? Y aquí tengo el eje de las X. En el eje de las Y's, la curva superior está los milímetros de mercurio para estas gráficas, para estas curvas de arriba. En el eje de las 10, en la curva inferior, están, ¿qué cosa? Los volúmenes. ¿En qué? En mililitros. En el eje de las 10, aunque no está aquí, cuando hablemos de electrocardiograma vamos a ver que en el eje de las 10, ¿qué es lo que tenemos? El voltaje de la actividad eléctrica del corazón, que está expresado en milivoltios. Entonces aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milivoltios. O dependiendo, ¿no?, de cada derivación. Y en el eje de las 10, para el sonido, vamos a encontrar los ciclos de sonidos que están en decibeles, digamos, ¿no? Decibeles. Entonces, medidas. Ahora, en el eje de las X, fíjense que está, ¿qué cosa? El tiempo. Aquí vamos a ver el tiempo, ¿sí? Como se suceden los ciclos, entonces podemos ver que aquí puede empezar un evento
tiene las características, ¿verdad?, que van cambiando. ¿Y dónde va a terminar ese evento? Donde va a empezar el próximo, exactamente, ¿verdad? ¿No? Y luego va a seguir y va a seguir. Entonces, ahora, si medimos en el tiempo, ¿qué vamos a observar? El ciclo cardíaco. De aquí a aquí, entonces hay un ciclo cardíaco entero. Ahora, si observamos, este ciclo cardíaco no es uniforme, ¿no? Y hemos dicho que hay dos periodos importantes. Uno que es el de relajación y otro que es el de contracción. El de relajación es la diástole y el de contracción es la sístole. Entonces, ver la sístole, la contracción, va a empezar aquí, tienen ustedes, en esta raya que estoy trazando aquí, y la sístole va a terminar aquí. Entonces, tengo aquí la sístole, ¿no? Y en la sístole tengo fenómenos de presión, de volumen, eléctricos y audibles también. Aquí va a empezar la diástole, y la diástole, ¿dónde va a terminar? Donde termina el ciclo cardíaco, por decir, aquí, ¿no? Entonces, la sístole o la diástole también va a incluir fenómenos de presiones, de volúmenes, eléctricos y audibles. Entonces tengo los dos periodos. Por otro lado, vamos a observar que tanto la sístole como la diástole no son uniformes. No es la sístole. ¿Qué ocurre durante la sístole? Podríamos decir, es la contracción y es la eyección de la sangre hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar. Pero, ¿qué está ocurriendo? Fíjense, durante la sístole hay fenómenos eléctricos, fenómenos de presión, de volumen, que son diferentes y que van cambiando. Entonces no podríamos decir que la sístole es uniforme. Por eso es que la sístole tiene 1, 2 y 3 periodos. Un primer periodo, un segundo periodo y un tercer periodo, que son 3 periodos diferentes. El primer periodo se llama de contracción isovolúmica. Es un periodo muy corto en el tiempo, apenas mide como 0,03 segundos este periodo. Es muy corto, ¿no? En el tiempo. Luego viene otro periodo largo, que es el periodo de eyección, es el periodo más importante de toda la sístole, ¿sí? Y termina con otro periodo cortito, de otro 0,3 segundos, que es el periodo de relajación isovolúmica o isovolumétrica. Si vemos estos 3 periodos, fíjense, en todas las curvas vamos a ver que hay diferencias, hay eventos diferentes que se presentan en este periodo a los que se presentan en el periodo de eyección, o eventos muy diferentes en el periodo de eyección que los que se presentan en el periodo de relajación isovolumétrica. Entonces, los 3 periodos son diferentes y hay que estudiarlos a los 3 por separado. Por otro lado está la diástole, ¿no? También, fíjense, la diástole va a tener varios eventos que hacen que la diástole no sea uniforme durante toda la diástole. Ahora, a la diástole se la ha dividido en 3 periodos también. Pero vean, no es como estos 3 periodos que son de alguna manera muy diferentes en cuanto a tiempo. Aquí estos periodos son relativamente iguales en cuanto a tiempo. Por eso es que podemos hablar de 3 tercios, porque aquí no hay 3 tercios. ¿No es verdad? Este no es un tercio de todo este periodo. Será una parte de 3, pero esta parte de aquí
incluye la mayor parte del periodo. En cambio, estos 3/3 tienen tiempos parecidos, ¿no? Entonces, vean, tenemos un primer tercio que es, digamos, el llenado rápido del ventrículo, también se llama el periodo de llenado rápido del ventrículo. Un segundo periodo, el segundo tercio, o también de diástasis. Y un tercer tercio, que es el periodo de contracción de la aurícula. Aquí se contrae la aurícula recién, ¿sí? Por eso dice la sístole atrio-aurícula, sístole auricular. Aquí, fíjense, entonces, como les decía hace un momento, en este periodo pequeñito es donde se contrae la aurícula. La contracción de la aurícula en relación a la contracción del ventrículo, muy insignificante, digamos. Bien, entonces, podemos observar todo esta gráfica que ocurren eventos muy diferentes, ¿no? Y que se justifica entonces la división de sístole y diástole. No solo porque la sístole es la contracción, sino porque hay eventos diferentes y la diástole la relajación. Pero durante la sístole también hay eventos diferentes y durante la diástole eventos o fenómenos cardíacos diferentes. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿No hay duda? Ahora, empezaremos relacionando el electrocardiograma con el ciclo cardíaco, que en realidad en este momento lo vamos a solamente nombrar, ¿sí? Porque después vamos a tener no solo una, sino 2 o hasta 3 clases de electrocardiograma. Pero vean, tenemos el electrocardiograma aquí, ¿no? Y tenemos el electrocardiograma, ampliado el dibujo, ¿no? La gráfica, y el electrocardiograma durante el ciclo cardíaco. Esta es la parte de la diástole, ¿no? Y esta es la sístole. Pero fíjense, el electrocardiograma, básicamente, ¿dónde está concentrado? Más que nada en la sístole, ¿no? Ahora, aunque hay unas ondas que se dibujan durante la diástole. Si ustedes pueden observar, el electrocardiograma está constituido por ondas y segmentos e intervalos. Generalmente tenemos una línea plana que se llama isoeléctrica. Las ondas que se elevan por encima de la isoeléctrica son ondas positivas desde el punto de vista del voltaje. Y las ondas que están por debajo vendrían a ser ondas negativas, por debajo de la isoeléctrica. Entonces tengo varias ondas. Tengo una primera, la onda P. Esta es la primera onda que se va a dibujar en el electrocardiograma. Y fíjense, cuando se dibuja la onda P, al terminar el segundo tercio de la diástole y empezando el tercer tercio de la diástole. Luego viene una isoeléctrica que se conoce como segmento PQ o PL. Después viene en este punto, en este segmento es cuando se contrae la aurícula. Esta es la onda de despolarización de la aurícula. Se propaga el potencial de acción. ¿Y para qué se propaga? Para que se contraiga, ¿no? Entonces, primero se despolariza la aurícula y después se contrae. Una vez que se ha contraído la aurícula, ¿qué hay aquí? Sangre. Ha enviado toda la sangre que había en la aurícula hacia el ventrículo. Podríamos decir la sangre que quedaba en la aurícula. Después vamos a hablar de esto. Pero esta contracción hace pasar toda la sangre de la aurícula al ventrículo. E inmediatamente, fíjense, se dibuja el complejo QRS. Este complejo de ondas,
refiere a la despolarización de quién? Del ventrículo. El ventrículo se despolariza toda la masa ventricular. Empieza por el tabique, llega a la punta, las superficies endocárdicas, epicárdicas, se despolariza. Una vez que se despolariza el ventrículo, ¿qué va a ocurrir? Se va a contraer. Para eso se despolariza, se contrae. Entonces, termina la onda S y empieza la contracción del ventrículo. Incluso llega hasta el final de la onda T. Y una vez que se despolariza y se contrae el ventrículo, ¿qué va a venir? La repolarización. Y esta onda T que estamos viendo aquí es la onda de repolarización del ventrículo. Si ustedes observan estas ondas de despolarización y repolarización ventricular, ¿dónde están? Fíjense, ¿cuándo se despolariza el ventrículo? Inmediatamente antes de quién? De la sístole. ¿Para qué? Para que se contraiga el ventrículo, para que pase la sangre del ventrículo a la arteria aorta. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la ubicación del complejo QRS antes de la sístole. Si no se despolariza el ventrículo, ¿qué va a pasar? No va a haber sístole, ¿no? No se va a contraer. Entonces, y finalmente la onda T, fíjense, llega hasta el final de la sístole, justo cuando el ventrículo ya ha vaciado toda la sangre y se empieza a relajar, ¿no? Empieza a relajarse. ¿Para qué? Para que vuelva a llegar una nueva cantidad de sangre. ¿Cuándo tenemos entonces el final de la onda T? Al inicio de la diástole ventricular. ¿No? El final de la onda T está coincidiendo con el inicio de la diástole. ¿Está claro con el electrocardiograma? Por lo menos en esta explicación rápida. Después lo vamos a estudiar el electrocardiograma hasta sus secretos más íntimos. ¿Sí? Por el momento está claro, ¿no? Bien. Entonces, ven, las aurículas tienen una función de bomba de Seeberg. No tienen mayor función. Por eso es que la sístole, la diástole auricular no son tan importantes desde el punto de vista del estudio del ciclo cardíaco. Desde luego, se nos cumplen una función, pero en general esa función la vamos a incluir como parte de la sístole o de la diástole del ventrículo. ¿Ya? Entonces, ¿ven qué es lo que ocurre con la función de las aurículas en particular? Y esto lo podemos ver con esta gráfica. ¿Sí? Si ustedes observan, ¿dónde estamos? No. Voy a volver atrás. Aquí. ¿Sí? Si ustedes observan, durante la diástole, cuando el ventrículo está vacío, empieza la diástole, ¿no? Y las aurículas, durante la sístole, en este periodo, las aurículas han recibido sangre de las venas, ¿no? ¿Sí? Y al finalizar la sístole ventricular, cuando el ventrículo ha terminado su contracción, ¿cómo están las aurículas? Llenas, están totalmente llenas de sangre. ¿Sí? Ahora, y el ventrículo, en cambio, esta es la gráfica ventricular de volumen. El ventrículo está no vacío, pero no tiene sangre. ¿Sí? Tiene muy poca cantidad de sangre. 50 ml quedan. Acuérdense de ese valor. 50 ml aquí. Y empieza la diástole ventricular. El primer tercio de la diástole, fíjense cómo aumenta el volumen dentro del ventrículo.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué dice aquí? ¿A dónde están apuntando esta flecha? Al inicio de la diástole. ¿Y qué dice aquí? La apertura de la válvula auriculoventricular. Fíjense, qué interesante, cuando termina el ventrículo, la contracción tiene 0 milímetros de mercurio de presión. Una presión de 0. A ver, durante la sístole llegó hasta 120, pero al empezar la diástole la presión cae hasta 0. En cambio, las aurículas van a tener presiones, esta aurícula entre 4 a 6 milímetros de mercurio, esta entre 5 y 7, incluso hasta 10 milímetros de mercurio. Aquí hay 0 y aquí hay 0. ¿Hay una diferencia de presión o no hay? Hay una gradiente de presión. ¿Ves? Una diferencia de presión. Esa diferencia de presión es suficiente para que estas válvulas que estaban cerradas se abran. Y entonces estas válvulas se abren totalmente, ¿no? Y la sangre cae a chorro a los ventrículos. Si ustedes observan, hay un incremento del volumen de sangre en el ventrículo enorme. En este primer momento pasa cerca del 80% de la sangre que estaba en la aurícula al ventrículo, en el primer tercio de la diástole. En el segundo tercio apenas hay un aumento. ¿Por qué? Porque las válvulas siguen abiertas, aquí ya queda 20% y ya queda chorrando, digamos, la sangre por las paredes, ¿no? Desde las aurículas a los ventrículos. Y fíjense qué ocurre entonces, ¿dónde estamos? Aquí, o aquí mejor, porque estamos con este ejemplo. Fíjense qué ocurre aquí. ¿Qué es esto? En el tercer tercio, la onda de despolarización de la aurícula. Recién ahí se despolariza la aurícula. Y después de la despolarización de la aurícula, ¿qué viene? La contracción. Y fíjense, cuando se contrae la aurícula, entonces recién se termina de llenar el ventrículo. Entonces, la contracción de la aurícula, ¿con cuánto de sangre aporta al ventrículo? Solo con 20%. Si no se contraería la aurícula, igual vamos a tener 80% de sangre que ha pasado y podemos cumplir con actividades como si no hubiera ocurrido nada. ¿Sí? Así no se contraiga la aurícula. Desde luego, si vamos a tener una actividad física, subir grados a toda carrera, ahí vamos a notar esa falta de ese 20%. Pero en general, fíjense, esa cantidad de sangre es pequeña, la que aporta la aurícula. Importante, porque nuestras actividades pueden determinar que tengamos que realizar un esfuerzo físico adicional. Y entonces ahí sí va a hacer mucha falta esa cantidad de sangre. Pero para una vida sedentaria y cotidiana, probablemente esa cantidad de sangre no influya. Por eso vean que la sístole auricular es no intrascendente, pero no es tan importante como la sístole ventricular, ¿no? Entonces, recuerden, durante la diástole ventricular, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el primer tercio de la diástole va a haber el llenado rápido, ¿sí? En el segundo tercio, ¿sí? El tercio medio, va a seguir fluyendo una pequeña cantidad de sangre. Se va a llenar un 80% de la sangre de la aurícula, va a quedar al ventrículo. Y finalmente, recién en el último tercio, va a pasar toda la sangre de la aurícula al ventrículo. Y entonces el ventrículo va a estar lleno, listo para empezar con su función. ¿Ven? Entonces, estas aurículas funcionan como ¿qué? Como bombas de cebado. Lo único que hacen es favorecer el llenado del ventrículo, ¿no? Reúnen toda la
la sangre para pasarlo después al ventrículo, para que el ventrículo sea el que cumpla con la función. Ahora, si no hubiera aurícula, no podría haber una eyección tan efectiva, porque si estuviera llegando la sangre directamente a los ventrículos, estos no podrían bombear una cantidad de sangre tan importante a la circulación, porque no le daría tiempo a reunir, ¿no es verdad? En cambio, las aurículas cumplen esa función, reúnen primero la sangre, llegan a completar toda la sangre que requiere el ventrículo y recién se la pasan al ventrículo para que el ventrículo llegue. ¿Está claro? Bien, creo que vamos a quedar aquí, porque ya es las 10. Continuamos.